Hola, queridísimos amigos. Cuanto más complejo se vuelve esto, más cerca estamos del final de estos días oscuros. Artículo de opinión. Despotismo oriental. Tiranía asiática. Principio del miedo. Concentración del poder. Sistemas de partido único. JFK Jr. se ocultó en una isla griega. Comenzamos. Se dice que Europa nació el día en que el ejército ateniense derrotó al persa en la pequeña llanura de Maratón. Si hubiese sido lo contrario, Grecia habría pasado a ser una provincia persa y se habría frustrado el nacimiento de Occidente. Este argumento no pretende justificar ninguna guerra. El despotismo es un conjunto de actitudes y prácticas de quien abusa de su superioridad o poder en el trato con los demás. Un déspota es una persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. El despotismo oriental es una forma de gobierno en la que una sola persona concentra todo el poder, gobierna sin leyes que lo limiten y mantiene el orden mediante el miedo, según Montesquieu, en el espíritu de las leyes. Se caracteriza por el poder absoluto y arbitrario del déspota, la ausencia de división de poderes y la obediencia total de los súbditos. Montesquieu describe el despotismo oriental como un tipo extremo de gobierno en el que el poder se concentra absolutamente en una sola persona sin límites ni contrapesos. En el espíritu de las leyes, lo presenta como contrapunto al régimen político occidental y como aviso de lo que podría suceder si se debilita la libertad civil. Según él, en muchos imperios de Asia, el poder era absoluto y arbitrario, y se facilitaba el despotismo por la ausencia de cuerpos intermedios como leyes y parlamentos. Más tarde, se usó este concepto para describir a estados asiáticos centralizados, con un aparato burocrático muy concentrado, pero la matriz histórica del término es la oposición greco-europea entre un Oriente despótico y un Occidente amante de la libertad. Temor. Montesquieu define el miedo como el principio del despotismo. Los súbditos obedecen por temor al castigo, no por respeto a la ley o a la comunidad. En los regímenes orientales, donde están muy ligados la religión y el poder, habla de una doble presión de miedo religioso y terror político. En este sistema, el déspota acumula todo el poder sin leyes estables ni reglas fijas. Gobierna sin ley y sin norma, según su voluntad y sus caprichos. No existen instituciones que limiten su autoridad ni cuerpos intermedios que puedan mediar entre el príncipe y los súbditos. Los súbditos son tratados como esclavos o siervos. El modelo clásico es la relación de dominio entre amo y esclavo, proyectado al plano político. Predomina la servidumbre generalizada, la ausencia de libertades civiles y la inseguridad de la propiedad privada, ya que todo depende del arbitrio del gobernante. Ejemplos. Hoy en día se habla de despotismo oriental cuando se describe a estados autoritarios muy centralizados, de larga tradición monárquica y con fuerte control sobre la sociedad. Algunos ejemplos que se han descrito como despotismo oriental son Corea del Norte por su monarquía hereditaria, control total del partido, ejército enorme, policía política omnipresente y aislamiento casi completo de la población. China, debido a la centralización extrema del poder en el PCC, la burocracia estatal gigantesca y el control invasivo sobre la información y las conductas sociales. También se mencionan las monarquías absolutas del Golfo como ejemplos de gobiernos donde se concentra el poder en una familia dinástica, con fuerte control sobre la religión, los medios y la movilidad social.
El régimen iraní de los ayatolás difiere del despotismo oriental clásico en su base ideológica moderna y estructura híbrida, aunque ambos comparten rasgos de autoritarismo como el poder centralizado y absoluto y la represión. Noticias del reseteo. Un guiso de orcos es una mezcla caótica de cosas, un plato que tiene mala pinta o ingredientes raros, o una comida propia de criaturas monstruosas. Describe comida mala revuelta o poco apetecible, preparada por cocineros ineptos. Así es la geopolítica. Según Juan O'Savin, las operaciones llevan décadas en marcha para acabar con el lado oscuro en todo el mundo. Dice que los mundialistas ya habían puesto en marcha movimientos y operaciones comprometidas que debían ser desmontadas antes de atacar a Irán. En otras palabras, los sombreros blancos habían planeado con antelación todas las consecuencias posibles. Hablamos de décadas de preparación. El asesinato de JFK fue el detonante para que se pusieran en marcha los sombreros blancos. Según Kerry Cassidy, JFK Jr. está vivo, y los sombreros blancos organizaron su falsa muerte para sacarlo del peligro a él, a su esposa y a su hermana desde el principio, porque estaban planeando su muerte. Con la ayuda de Onassis, fue escondido en una de sus islas griegas para vivir el resto de sus días. Economía. El Dow Jones vive su peor semana desde abril y el petróleo alcanza ya casi los $150. Emiratos está a punto de congelar miles de millones de dólares en activos iraníes tras un ataque contra ellos. El conflicto de Irán altera el flujo mundial del petróleo, poniendo a prueba la seguridad energética de los BRICS. Un aumento repentino del precio mundial de la energía, impulsado por tensiones geopolíticas, aumenta los riesgos de inflación y la volatilidad del mercado financiero, lo que podría retrasar los recortes de tasas de los bancos centrales y remodelar el sistema financiero mundial. Oriente Medio. Estados Unidos destruye un portadrones no tripulado iraní en el estrecho de Hormuz. Irán afirma haber atacado a un petrolero estadounidense. Irán dice que dejará de atacar a países vecinos y avisa que no se rendirá. Ataques aéreos golpean a los vecinos del Golfo tras la disputa del presidente iraní. Trump sobre el ataque contra una escuela iraní, entre comillas. Creemos que lo hizo Irán. La crisis del petróleo golpea a Asia con su mayor desplome bursátil. Europa. El BCE avisa que el 80% de la banca depende de Microsoft. Francia no se implicará en esta guerra contra Irán. Histórico vuelco laboral en Europa. El Reino Unido supera a Italia en desempleo. Jóvenes en Níger lanzan una campaña por la soberanía nacional ante Francia. Grecia despliega misiles Patriot y cazas F-16 como escudo para Bulgaria. La OTAN reafirma sus defensas ante los misiles balísticos tras derribar uno de Irán dirigido contra Turquía. Europol alerta de un mayor riesgo de terrorismo en la Unión Europea por el conflicto. El precio del petróleo y del gas se dispara en Europa. Bruselas ve manejable el impacto energético del conflicto y descarta riesgos de suministro. Suecia advierte a Bruselas de que la política energética de la Unión Europea puede provocar precios irrazonables. Ucrania acusa a Hungría de confiscar un convoy bancario que transportaba oro y dinero en efectivo. España. Llegaron otros 229 españoles de los 4.000 evacuados de Oriente Próximo en un vuelo militar desde Omán. El IBEX perdió un 7% en la primera semana de guerra en Irán. La amenaza de Trump sobre España es imposible de ejecutar y contraproducente para Estados Unidos, según analistas.
España podría necesitar gas de Estados Unidos o de Nigeria para suplir el cerrojazo ruso. Ayuso viajó a Estados Unidos en busca de inversores para Madrid en plena crisis diplomática. Portugal apunta a una conexión de alta velocidad entre Madrid y Lisboa. Hacienda usa la inteligencia artificial para controlar a los ciudadanos mientras hacen la renta. Ortega Smith, expulsado por sus críticas a Abascal y a su ejecutiva. Los del Río lamentan que Donald Trump use la Macarena en un vídeo que muestra ataques contra Irán. La canción es para alegrar la vida, dicen. Juan Carlos I posa en Abu Dhabi con Froilán y confirma que no viene a las regatas por la guerra de Irán. Américas. Estados Unidos alivia parcialmente las sanciones sobre el oro de Venezuela. Estados Unidos y Ecuador lanzan operaciones militares conjuntas contra los cárteles. Trump anuncia una nueva coalición contra los cárteles. Cuba anuncia el cierre de su embajada en Ecuador. Cuba sufrió su peor apagón desde que comenzó la crisis de combustible. Crisis por la ruptura de un gasoducto en Perú. Perú suspende las exportaciones de gas ante una emergencia energética. Perú no va a la cumbre de Trump, pero cada vez hace más equilibrio entre China y Estados Unidos. Bolivia recibirá $500 millones del BID para reforzar su sistema de protección social. Escala la tensión entre Chile y Estados Unidos por sanciones a funcionarios. La soja, producto clave que acerca a Argentina a China pese al alineamiento con Estados Unidos. Archivos de Epstein mencionan a Macri en documentos oficiales. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.